Esta novela, cuyo título es En tinta verde, inicia con la llegada del escritor ecuatoriano Juan Montalvo a la ciudad de Ipiales, garantizando una creación limpia de personajes que, en virtud de su papel, protagoniza en la novela un verdadero desarrollo de calidad para los lectores. En medio del bosque, en la oscuridad de una noche sin estrellas, un hombre completamente solo seguía por el camino un trayecto de muchos kilómetros a través de los campos de papa que abundan en aquellas regiones. Ante la puerta de entrada del puente de Rumichaca, un arco de medio punto sustentado en pequeñas columnas de tipo colonial se alzaba en el mismo borde del camino sobre una piedra natural que justo entre los bordes del río se apretaba con furia formando un puente de roca sólida y firme. Aquí todo ya era verde y hasta los eucaliptos ostentaban su follaje nuevo. Y en octubre, una vez recogidas las papas y las hortalizas, quedaban los surcos llenos de flores lilas que poco a poco se secaban al soplo del viento. Los indios del Ecuador asaban en las tulpas de un fogón dispuesto sobre 3 piedras un exótico y tierno cuy. Afuera, el hermoso árbol se mecía ante la puerta de la casa, ubicada en el parque central del pueblo. Juan Montalvo, huésped venido de otras regiones, pariente secreto de las esbeltas montañas, había llegado en el mes de abril de 1869 a vivir en esa casa del parque, con sus dentiles labrados en piedra, de ventanas y pilares, armado por los picapedreros de la época. Llegó huyendo de las amenazas de muerte que lanzó García Moreno. Montalvo profesa admiración profunda hacia el pueblo de Ipiales, fronterizo con Colombia. Vive en un piso alto, con buen aire para sus sensibles pulmones. Juan Montalvo, cada vez que llega de un paseo liberador de tensiones, escribe 1 o 2 hojas de su resma de papel de 500 páginas. Escribe El Cosmopolita, Los 7 Tratados y otros libros. Montalvo fue un escritor atemporal del siglo XIX, pero su pensamiento trasciende no solamente el tiempo, sino el espacio. Sirve como de guía, como de faro para muchos escritores del siglo XXI. No solamente porque fue audaz al escribir ensayos, lo reitero, también escribió obras de teatro, escribió algunos poemas y también escribió cuentos y obras narrativas. Y lo hizo en una prosa exquisita. Él conocía mucho a los clásicos españoles y a los clásicos latinos y griegos, de tal manera que era un gran maestro de las letras y en la actualidad se lo estudia. Yo he visto en el horizonte de cierto país andino cuadros portentosos que no hallarán cabida en la imaginación de Milton. Las nubes repartidas en largas plumas que se extienden desde el occidente hasta el cenit en forma de abanico. La escala del suelo de Jacob no es ni más grande, ni más bella, ni más misteriosa. El domo de San Pedro, el sepulcro de Adriano, el castillo de San Ángelo, las torres de Londres, todo está representado en ese horizonte por medio de enormes nubes teñidas de verde. El sol, en el trópico de Cáncer, se pone justamente tras el Cumbal, coronado de nieve perpetua. Estos cuadros dignos del Todopoderoso, delineados por su mano, coloreados por sus ojos, vivos como su aliento y fugitivo. El rojo se desangra, el amarillo palidece, el violeta flaquea, el blanco desmaya.
Muere todo, y un pardo cielo se extiende por el universo, cuando no permanece visible en el horizonte, sino un gigante retinto, cual vencedor del mundo. Don Juan Montalvo Fiallos nace en Ambato en el año de 1832. Su familia está prácticamente adherida de sangre al liberalismo ecuatoriano y en gracia de que sus hermanos tenían mucha influencia política, a él lo nombraron como dignatario en la embajada o en la legación ecuatoriana, mejor, en París. Esa fue su primera salida del país ecuatoriano. Posteriormente regresa al país y se da cuenta de que el presidente García Moreno estaba cumpliendo prácticamente con funciones de déspota. El señor Juan Montalvo se refugia en la legación colombiana en Quito, bajo la dirección en ese tiempo, o a cargo mejor, del doctor Cayetano Uribe, y espera el momento preciso para salir huyendo del Ecuador, y tenía dos alternativas, que es un tema que poco lo conocen. Uno era ir al Perú, donde tenía amigos que eran copartidarios de pensamiento de Montalvo, pero sin embargo desde Quito hasta el Perú le quedaba una distancia bastante considerable, y entonces él mejor decide venir a refugiarse en Ipiales. Parque Montalvo fue construido a partir de 1905 en el lugar que ocupaba la Plaza Mayor o Plaza Matriz, con un importante aporte del gobierno de Eloy Alfaro. El diseño general del parque fue realizado por el arquitecto Pedro Durini y la construcción estuvo a cargo del señor Alfonso Troya. Monumento a Juan Montalvo, diseñado en Italia por Prieto Capurro. Tiene dos hermosas y majestuosas figuras: la estatua en bronce de don Juan Montalvo y la figura en mármol de Carrara del genio de Montalvo. La Casa de Montalvo en Ambato, Ecuador. Es la institución más representativa de la ciudad, localizada en la esquina norte de la Plaza Mayor y edificada en un solar que perteneció a la señora María López Naranjo, que fue vendido a don Marcos Montalvo Oviedo, un progresista comerciante guaneño, casado con doña Josefa Fiallos, ellos padres de Juan Montalvo. Una institución que nace en el año 1989 con el objetivo fundamental de difundir a todo nivel la vida, la obra, el ideal de don Juan Montalvo. Y es que era necesario que exista una institución que haga trascender el nombre del Cervantes americano, y más todavía en una época como la nuestra, en la que se van perdiendo los valores morales, políticos, sociales. Y justamente esta institución que lleva el nombre del cosmopolita, la Casa de Montalvo, nace con este propósito. Es la única institución en nuestro país que tiene este objetivo. El mausoleo de Juan Montalvo, edificado en 1932 por el arquitecto Jorge Mideros, quien utilizó el estilo monumental griego. El cadáver de Juan Montalvo reposa en su interior y puede ser observado por el público. El Museo Montalvino. Actualmente está conformado por 6 salas, identificadas de la siguiente manera. Sala familiar. El Ambato de antaño. Manuscritos y prendas de vestir. Vida política de Montalvo. Personajes de la época. Producción literaria, periodística y llegada de sus restos mortales a Ambato. Por último, la Sala de los Destierros. La finca de Ficoa. En este sitio de alrededor de 2.5 hectáreas
se ubica la casa en donde en varias ocasiones pasó momentos de soledad para escribir sus obras don Juan Montalvo. Se puede apreciar la escultura de cera de Montalvo, así como algunos artículos personales y parte de sus manuscritos. ¿Será que si yo escribo que he visto nubes verdes me creerían? Y Manuel Semblantes le dice que sí, que por escribirlo él sí lo creía. Y de todas maneras él comienza a ese magnífico trabajo que se llama El Sur de Colombia, donde dice que parecía que un pavo real apocalíptico había desplegado su cola sobre el cielo de Ipiales, dándole las tonalidades verdes, y dice que celajes como estos no había encontrado en ninguna parte del mundo.